Bienvenidos al canal de YouTube, Permaneced en mí. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras novedades. Forma parte de la comunidad de fe y escribe un milagro que deseas que se haga realidad en tu vida a través de la intercesión de Carlo Acutis. Imagine un lugar donde la fe y la ciencia chocan, donde lo inexplicable se hace realidad ante nuestros ojos. No estamos hablando de una historia antigua o una leyenda lejana, sino de un milagro ocurrido en pleno siglo XXI y que podría cambiar para siempre la forma en que vemos la espiritualidad y la vida después de la muerte. Estamos a punto de revelar un gran milagro extraordinario de Carlo Acutis, el joven beato que incluso después de su muerte continúa sorprendiéndonos con manifestaciones divinas en su tumba. ¿Crees en los milagros? Porque lo que estás a punto de ver podría desafiar incluso a los más escépticos. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que pasó recientemente es algo que nunca hubiéramos imaginado, y no querrás perderte ni un solo detalle de esta historia que está sacudiendo al mundo. Prepárate, porque lo que vamos a compartir es algo que acaba de suceder. Ya habrás notado que todo el mundo vuelve a hablar de Carlo Acutis, y no es casualidad, alrededor de su tumba está sucediendo algo realmente impresionante, algo que conmueve profundamente a la gente. Recientemente se ha informado de un nuevo milagro extraordinario que ya está conmoviendo a la gente, haciéndoles creer aún más en el poder de la fe. Pero déjame contarte sobre uno de los milagros más conocidos y conmovedores atribuidos a Carlo. Todo empezó con una niña de Costa Rica, una joven llena de sueños y esperanzas. Hace 2 años tomó una gran decisión, mudarse a Italia para estudiar. Imaginemos a una joven que, con todo el apoyo de su familia, dejó su tierra natal y se fue a Florencia, una ciudad rica en historia y belleza. Estaba viviendo su sueño, dedicándose a sus estudios, haciendo nuevos amigos y disfrutando cada momento de esta nueva vida. Un día, en plena rutina, decidió dar un paseo en bicicleta por las encantadoras calles de Florencia. Todo parecía perfecto, hasta que de repente ocurrió lo inesperado. En un momento de descuido perdió el control de su bicicleta, cayó y se golpeó violentamente la cabeza contra el suelo. El impacto fue tan violento que perdió el conocimiento. Inmediatamente, la gente alrededor corrió a ayudarla. Se llamó urgentemente a una ambulancia y la niña fue trasladada al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero el diagnóstico era grave, un grave traumatismo craneoencefálico. La operaron, pero advirtieron a su familia que la lesión era tan grave que incluso si sobrevivía, las posibilidades de que sufriera daños permanentes eran muy altas. Eso significaba que tal vez nunca volvería a ser la misma, que su brillante futuro estaba en riesgo. La madre de la niña, una mujer de fe inquebrantable, estaba desesperada al escuchar esas palabras. Su corazón estaba lleno de dolor, pero su fe en Dios era su única esperanza. Sin perder tiempo, tomó una decisión que lo cambiaría todo: viajar a Asís, la ciudad donde está enterrado Carlo Acutis. Allí, ante la tumba de Carlos, se arrodilló con el corazón lleno de lágrimas y oraciones y pidió, desde lo más profundo de su alma, que Carlos intercediera por su hija. Creía que si alguien podía ayudar, sería él, un joven que ya había demostrado un inmenso amor por Dios y las personas en la vida. La madre no solo oró, sino que también dejó una carta junto a la tumba de Carlo. En esa carta derramó todo su amor, dolor y esperanza, pidiendo la intercesión de Carlo para que su hija pudiera ser curada. Cuando regresó a Florencia, lo ocurrido fue nada menos que un verdadero milagro. La niña, que estaba conectada a respiradores, de repente comenzó a respirar por sí misma. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de explicar lo sucedido. Lo que parecía imposible estaba sucediendo ante los ojos de todos. La recuperación de la niña fue rápida y pronto se recuperó, lista para continuar con su vida. Hoy, esta niña está cerca de graduarse, llena de vida y esperanza, gracias a la fe inquebrantable de su madre y a la intercesión de Carlo Acutis. Esto ha traído una inmensa alegría a su familia y a todos los que creen en el poder de la fe. Pero es importante recordar, no es el santo quien hace los milagros, solo Dios tiene este poder. Sin embargo,
La Iglesia reconoce que los santos, como Carlo Acutis, pueden interceder por nosotros ante Dios cuando oramos con fe y sinceridad. Es por eso que tanta gente continúa orando y creyendo en la intercesión de Carlo, esperando que Él pueda ayudar en momentos de desesperación y necesidad. Y esta es solo una de las muchas historias increíbles relacionadas con Carlo Acutis. Quédate aquí porque todavía tenemos mucho que compartir, y lo que está por venir te sorprenderá aún más. Algo que realmente parece un milagro está sucediendo y tocando los corazones de personas de todo el mundo. Esto ha hecho que la tumba de Carlo Acutis se haya convertido en un lugar que mucha gente quiere visitar, un lugar donde se encuentran la fe y la esperanza. Pero antes de continuar, déjame explicarte rápidamente quién era Carlo Acutis, en caso de que no lo conozcas muy bien. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, una ciudad grande y concurrida. Era un niño común y corriente, pero con un amor especial a Dios desde muy pequeño. Charles tenía una fe tan fuerte que cautivó a todos los que lo rodeaban. Amaba la tecnología y usaba sus conocimientos para difundir la palabra de Dios. Pero la historia de Carlo no terminó ahí, en realidad, empezó a florecer de una manera que nadie podría haber predicho. Después de su beatificación, el nombre de Carlo Acutis se extendió como la pólvora, tocando los corazones y encendiendo la llama de la fe en miles de personas en todo el mundo. La historia de su vida, marcada por una fe inquebrantable, un amor genuino por los demás y una habilidad excepcional con la tecnología, ha comenzado a resonar profundamente en personas de todas las edades y orígenes. Poco después de ser reconocido como beato, un flujo constante de peregrinos comenzó a dirigirse a la tumba de Carlos en Asís. Llegó gente de todas partes, algunos por curiosidad, otros buscando consuelo espiritual y muchos con la esperanza de presenciar un milagro. Era como si Carlo estuviera atrayendo a la gente no solo con la historia de su vida, sino también con la promesa de que algo más grande estaba en camino. Las historias de milagros y gracias obtenidas por intercesión de Carlo Acutis comenzaron a multiplicarse, comenzaron a circular historias de curaciones inexplicables, reconciliaciones familiares y transformaciones espirituales, fortaleciendo la creencia de que Carlo no era solo un joven de fe, sino un verdadero y propio canal de la gracia divina. Y luego, en junio de 2022, ocurrió un hecho aún más sorprendente, que desafió la lógica y atrajo la admiración de muchos. En el jardín que rodeaba la tumba de Carlos crecía un hermoso jardín de rosas. Su madre Antonia, en un gesto de cariño y nostalgia, tomó un pétalo de una de las rosas, queriendo conservar un recuerdo físico del lugar donde descansó su hijo. El pétalo se conservó cuidadosamente y al principio parecía ser solo un símbolo personal de devoción y amor maternal. Sin embargo, con el paso del tiempo sucedió algo extraño. Incluso después de 6 o 7 años, el pétalo, que debería haberse secado y perdido su color, permaneció increíblemente conservado. No solo mantuvo su forma original, sino que también siguió absorbiendo agua, como si todavía estuviera adherida al tallo de la planta. Su color vibrante, un rojo intenso y vivo, permaneció sin cambios, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Cuando este descubrimiento salió a la luz, no solo intrigó a los científicos que lo examinaron, sino que también reforzó la creencia de los fieles de que algo extraordinario estaba sucediendo en torno a la figura de Carlo Acutis. Los investigadores examinaron el pétalo y quedaron perplejos. No había explicaciones científicas claras que explicaran su perfecta conservación en el tiempo. ¿Cómo es que ese pétalo de rosa, recogido años antes, no se había podrido como lo habría hecho de forma natural? Este fenómeno abrió una nueva serie de interrogantes e hizo que muchas personas vieran en Carlo un signo tangible de fe. La propia Iglesia reconoció este acontecimiento como extraordinario, lo que impulsó a muchas más personas a dirigir sus oraciones a Carlo Acutis, buscando su intercesión. Con el paso del tiempo, otras personas comenzaron a relatar hechos inexplicables ocurridos después de orar a Charles, como curaciones misteriosas y mejoras repentinas en situaciones consideradas desesperadas. Está claro que la influencia de Carlo sigue creciendo, provocando que cada vez más personas se acerquen a él. Y no es solo una cuestión de fe, es algo mucho más profundo, que toca el alma de las personas, haciéndolas sentir más cercanas a Dios.
Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay realmente detrás de estos hechos? ¿Será posible que haya cosas que la ciencia no puede explicar y que solo la fe puede entender? Esta pregunta no es nueva y ha fascinado a la humanidad durante siglos. Sin embargo, cada vez que suceden hechos como estos, nos enfrentamos a un nuevo dilema: aceptar lo que no podemos explicar como un milagro o seguir buscando respuestas racionales. La historia de Carlo Acutis nos muestra que no importa el camino que elijamos, hay algo increíblemente poderoso en la fe, algo que puede cambiar la vida de las personas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Mientras continuamos reflexionando sobre lo que ha sucedido y lo que aún puede suceder, es importante recordar que la fe es una fuerza que puede unir a las personas y traer esperanza en tiempos de desesperación. Y Carlo Acutis, con su historia y los milagros atribuidos a su intercesión, es un ejemplo de cómo la fe puede transformar verdaderamente el mundo. Pero lo que es aún más sorprendente es que la historia de Carlo aún no ha terminado. ¿Quién sabe qué otros milagros nos esperan en el futuro? ¿Y cuál será el próximo capítulo de esta increíble historia? Una cosa es segura: Carlo Acutis continúa inspirando y tocando la vida de las personas, llevando luz donde hay oscuridad y esperanza donde hay desesperación. Quédate con nosotros mientras continuamos explorando los milagros y las historias que rodean a Carlo Acutis, y no solo porque todavía hay mucho por descubrir y aprender de este joven beato que dejó una huella indeleble en el mundo. Y que Dios te bendiga.